Bienvenidos a esta sesión de las jornadas de traumatología 2026. Como internos en su último año de formación, es imperativo que hoy realicemos un cambio de paradigma en nuestra visión clínica de estas patologías. Ya no podemos permitirnos ver la artrosis y la osteoporosis como eventos aislados de desgaste natural. Debemos entenderlas como una crisis sistémica de la integridad del aparato locomotor en un paciente que envejece. Mi nombre es Andrés Ojeda, traumatólogo formado en el Hospital Traumatológico de Concepción, y hoy profundizaremos en cómo identificar y tratar esta fragilidad de forma proactiva antes de que el sistema colapse ante un trauma mayor. Para comenzar, debemos desterrar la definición simplista de que la artrosis es solo un desgaste del cartílago. Hoy la definimos como una falla activa y compleja en el proceso reparativo de toda articulación. Observen el concepto de crosstalk. Existe una comunicación molecular bidireccional constante entre tres pilares fundamentales. Primero, el cartílago, que es el epicentro visible, pero es un tejido aneural y avascular, lo que explica por qué su degeneración inicial es silenciosa y el diagnóstico suele ser tardío. Segundo, el hueso subcondral. Este actúa como el motor oculto ante la pérdida de la matriz de colágeno. Los osteocitos hiperreaccionan produciendo un hueso más grueso, pero mecánicamente mucho más débil, la esclerosis subcondral, y formando osteofitos en un intento fallido por estabilizar la carga. En tercer punto tenemos la sinovial, que es el amplificador del daño, donde una sinovitis crónica en parches, mediadas por macrófagos, perpetúa la inflamación y es la fuente principal de dolor que el paciente refiere. Al analizar el perfil de riesgo, el predictor más potente es sin duda la edad, pero debemos enfocarnos en los factores modificables. La obesidad es el factor más crítico. Existe una relación biomecánica lineal donde cada libra extra de peso corporal aumenta la carga sobre la rodilla de 3 a 6 veces. Por otro lado, la sarcopenia, en su némesis funcional, se ha demostrado que un aumento de solo 5 kilogramos en la fuerza del cuádriceps reduce un 29% del riesgo de desarrollar síntomas. Sin embargo, como médicos de atención primaria, deben evitar la trampa radiológica. El 80% de los mayores de 60 años presenta alteraciones en las imágenes, pero solo un porcentaje drásticamente menor es sintomático. La regla de oro es: traten al paciente y su funcionalidad, no traten a la radiografía. Para el manejo clínico utilizaremos esta matriz basada en las fases de la OMS y en la escala de Ketgren-Lawrence. En las fases leve y moderada, nuestro campo de batalla es la atención primaria. El perfil de ingreso GES es estricto: pacientes de 55 años o más, con dolor persistente por más de 30 días, de patrón mecánico, que aumenta con la carga y cede con el reposo, y rigidez matinal breve menor a 30 minutos. El umbral quirúrgico se cruza en la fase severa, cuando las molestias están presentes más del 95% del tiempo e impiden las actividades de la vida diaria, requiriendo una derivación a nivel secundario para evaluación de cirugía de una endoprótesis. El manejo en APS debe ser escalonado. El nivel base es fundamental no farmacológico, para lo cual debemos hacer una educación para desmitificar el desgaste, control agresivo del peso y fisioterapia dirigida al cuádriceps. En cuanto a la farmacología, tenemos diferentes escalones. El primer escalón podemos dejar paracetamol, 1 gramo cada 8 horas.
que es nuestra elección inicial por su perfil de seguridad. En un segundo escalón, agregar AINES como ibuprofeno o celecoxib, si no hay una respuesta a la anterior, pero siempre evaluando el riesgo cardiovascular y gastrointestinal, asociado a inhibidores de la bomba de protones en mayores de 65 años. Y en el tercer escalón, para casos refractarios a los tratamientos anteriores farmacológicos, utilizamos opioides débiles como el tramadol antes de considerar la cirugía. Hagamos ahora un puente clínico necesario. Mientras la artrosis destruye la biomecánica de las articulaciones frente al estrés, existe un peligro más insidioso y sistémico que debilita el andamiaje interno. Al cruzar la línea del hueso subcondral, entramos al dominio metabólico de la osteoporosis. Pasamos de un problema de fricción superficial a una verdadera crisis de arquitectura ósea. No podemos pretender tratar las superficies de una articulación ignorando la fragilidad del hueso que la soporta. Bueno, la osteoporosis es la epidemia silenciosa del siglo XXI, porque a diferencia de la artrosis, la pérdida de la microarquitectura trabecular no produce ningún síntoma, hasta que ocurre el primer evento catastrófico, la fractura por fragilidad. Aquí el balance óseo depende de un equilibrio crítico. En el envejecimiento y ante el déficit estrogénico postmenopáusico, este equilibrio se rompe debido a la vía del RANK-OPG. El ligando RANK aumenta sobre su receptor señuelo la osteoprotegerina, ya estimulando masivamente la diferencia de osteoclastos y la resorción excesiva, mientras los osteoclastos pierden la capacidad de síntesis. Bueno, en la trayectoria de la masa ósea hay que saber que la salud ósea del adulto mayor se decide en la juventud. El pic de masa ósea se alcanza a los 30 años y esta reserva determinará el umbral de fracturas en la vejez. Los factores inherentes como el sexo femenino, la genética, 60-80% del riesgo y la etnia nos predisponen. Sin embargo, nuestra intervención debe enfocarse en los determinantes del estilo de vida. Asegurar la nutrición con los aportes de calcio y vitamina D para evitar el hiperparatiroidismo secundario, eliminar el tabaquismo, ya que es un tóxico directo para el osteoblasto, y combatir el sedentarismo, ya que sin carga mecánica se pierde la señalización vital para la formación ósea. Como futuros médicos, su paso cero es descartar causas secundarias, especialmente en pacientes jóvenes o con fracturas atípicas. No asuman que toda pérdida ósea es senil. Primero hagan una buena historia, revisen los fármacos. Por ejemplo, el uso de glucocorticoides por más de 3 meses es una causa principal de inhibición osteoblástica. Consideren también trastornos endocrinos como el hiperparatiroidismo y causas digestivas como la enfermedad celíaca o una cirugía bariátrica, que generan un déficit severo de la absorción del calcio y la vitamina D, que destruye la reserva mineral ósea rápidamente. Para esto tenemos una herramienta creada por la OMS que es el FRAX. El FRAX es una herramienta que nos permite predecir el riesgo de fractura. Aquí nos enfrentamos a la paradoja de la densitometría. Aunque el riesgo individual es mayor con un test score de menor o igual a menos 2,5 desviaciones estándar, que es ya una osteoporosis, el 74% de las fracturas poblacionales ocurren en el rango de la osteopenia, entre menos 1 y menos 2,5 desviaciones estándar, principalmente porque hay mucha más población en esta categoría. Por eso el FRAX es fundamental
integra factores clínicos para darnos la probabilidad a 10 años de una fractura, en donde iniciamos el tratamiento farmacológico si el riesgo de fractura de cadera es mayor o igual al 3% o el de una fractura mayor es igual a mayor a 20%, permitiéndonos tratar el paciente con osteopenia que realmente está en alto riesgo. El evento clínico, cuando ya ocurren fracturas por fragilidad, y esto ya a un efecto dominó. Llegamos al punto de no retorno. La fractura por fragilidad deben comprender el efecto dominó. Sufrir una fractura previa multiplica por 2 o 3 el riesgo de una nueva fractura en los siguientes 12 a 24 meses, lo que llamamos riesgo inminente. La fractura de cadera es el evento más temido, con una mortalidad de hasta un 20 a un 30% el primer año, por complicaciones propias de la inmovilidad. Memoricen esta regla de oro diagnóstica. Una fractura de cadera o vertebral por un trauma mínimo o de baja energía es diagnóstico de osteoporosis de forma automática, independiente del resultado de la densitometría, y se requiere un inicio inmediato de terapia. Bueno, para concluir la visión técnica, dejo esta tabla donde compararemos ambas entidades. La artrosis, que es una falla biomecánica estructural con dolor crónico, donde muestra nuestra meta es mejorar la función. En cambio, la osteoporosis es una falla metabólica de la microarquitectura, totalmente silente, donde nuestra única meta es prevenir las fracturas catastróficas. En el paciente geriátrico real, estas patologías coexisten. Tratar el dolor mecánico de la artrosis ignorando la fragilidad ósea sistemática es dejar el andamiaje del paciente totalmente desprotegido. Bueno, y para finalizar esta charla en estas jornadas de traumatología, me interesa que se lleven estos 4 puntos a la casa. Tienen que saber que la artrosis es una falla panarticular, no es solamente un desgaste. El control de peso es la intervención más potente y costo efectiva que pueden realizar con los pacientes. La osteoporosis es una epidemia silenciosa y la pesquisa activa con estas herramientas como el FRAX que pueden encontrar en pacientes con osteopenia es obligatoria. Mantengan la disociación, imagen clínica del paciente. Como les decía anteriormente, traten al paciente, no a la radiografía. Y recuerden que una densitometría normal no descarta el riesgo ante una fractura previa. Y ojalá romper el efecto dominó. Una fractura por fragilidad es una emergencia diagnóstica que requiere tratamiento para evitar la alta mortalidad post-cadera. Así que llévense estos puntos para la casa. Ha sido un placer realizar esta charla. Espero que se lleven estos conocimientos a sus hogares. Me despido.